bueno, estuvimos conversando un poco sobre todo lo del tema laboral y de derechos humanos relacionados al ámbito laboral en Venezuela, pero ahora le quería preguntar sobre un poco más el panorama global de hoy en día. Eh, Todo esto también influenciado por lo que fue la pandemia o todo lo que sigue siendo la pandemia y bueno, las crisis económicas a nivel mundial que se han vivido en los últimos años y más que todo este año con, por ejemplo, la guerra de Ucrania y Rusia. Eh, Ahora, en un ámbito más global, ¿qué opinas de la situación laboral en cuanto a desigualdad de ingresos y oportunidades? Bueno, tú lo has dicho, la incidencia de la pandemia, de estos 2 años de pandemia, ha generado un impacto y ha incrementado la desigualdad. Eh, no tengo los datos disponibles a la mano, pero en general, eh, la desaceleración de las distintas economías producto del impacto de la pandemia, la recuperación desigual de los distintos sectores productivos globalmente, porque es un fenómeno global, y por supuesto la incidencia de esta brecha eh, y los efectos a largo plazo. Por ejemplo, cómo estos 2 años de cierre de escuelas van a tener impacto o han tenido impacto en la educación de los niños, niñas y adolescentes. Miremoslo desde la perspectiva en Venezuela, por ejemplo, como desde el punto de vista de la desigualdad entre los niños que pudieron seguir estudios en forma virtual o a distancia porque tenían acceso a servicios de Internet y demás, en la educación privada, donde estas instituciones educativas pudieron poner a sus docentes en actividad virtual para seguir acompañando a estos estudiantes, pero quienes estaban en el sector público no tuvieron esa posibilidad y cómo además las personas en pobreza eh, ven aún más agravada su situación desde el punto de vista de este impacto. Entonces, cómo estos 2 años generan un pasivo a largo plazo en el desarrollo y generan un problema de desigualdad que va a impactar indudablemente desde el punto de vista de las posibilidades de superación de la pobreza de un importante sector de la población y que además afecta o incide negativamente en su capacidad productiva, es decir, estos jóvenes que fueron impactados negativamente por el cierre de las escuelas, recordando además que en medio de la situación de emergencia humanitaria compleja en Venezuela, pues ya veníamos de una situación bastante crítica en el sector educativo. Esto indudablemente genera un impacto negativo en las posibilidades de que estos jóvenes puedan insertarse o que tengan las herramientas y las capacidades para insertarse en el sector productivo desde el punto de vista de tener acceso a lo que decíamos inicialmente, trabajos decentes, trabajos que ofrezcan las debidas seguridades y garantías para poder disfrutar de todos los derechos y todas las condiciones que correspondan. Pero también miremoslo desde el punto de vista sanitario y cómo las afectaciones al servicio de salud, desde el punto de vista no solamente de la pandemia, sino de la situación precaria que ya existe en Venezuela, cómo afecta desde el punto de vista de un sistema de seguridad social que no funciona como debería, es decir, para dar protección social a las personas en situación de necesidad cuando sufren afectaciones de salud. Es decir, cómo el sistema de seguridad social no tiene la capacidad para proveer esa cobertura para las personas que no tengan recursos para acudir al servicio de salud o a los servicios de salud privados.
y cómo esto termina por afectar también su capacidad productiva Claro, desde el punto de vista de insertarse en el sector productivo de una manera adecuada y cómo todos estos efectos inciden, pues por supuesto, en la vida de las personas o cómo la falta de un servicio de agua potable segura, de calidad, incide en la salud de las personas, es decir, cómo la carencia de un servicio de agua potable te genera afectaciones al derecho a la salud desde el punto de vista de las enfermedades derivadas de la falta de agua potable segura y saludable, pero además desde el punto de vista de la falta de servicios de eh, saneamiento de aguas servidas y tratamiento de aguas servidas, y cómo esto incide y genera una serie de enfermedades que afectan la capacidad y que afectan básicamente la vida de las personas, ¿no? claro. Entonces, en todo este contexto, lo que vemos es una situación de pobreza que tiende a agravarse. Sí. Y eso es a nivel global también lo observo así. En el caso particular de Venezuela, es la incidencia de todos estos factores, de nuevo, en el contexto de la emergencia humanitaria compleja. En el contexto global, de nuevo, el mundo se enfrenta a una desaceleración, debe lidiar con el impacto de la pandemia, con lo que decíamos, la reactivación diferenciada de sectores económicos. Tú mencionabas también el impacto que la situación de conflicto armado en Ucrania está teniendo, pero también no podemos dejar de mencionar el impacto del cambio climático Sí, y cómo el efecto del cambio climático incide en una serie de situaciones de tormentas, sequías, olas de calor, olas de frío que impactan a poblaciones rurales, que generan migraciones por condiciones climáticas, que afectan las posibilidades de cultivos en determinadas zonas y que van a terminar teniendo una incidencia negativa en diversos aspectos también claro. del desarrollo de las personas. Sí, al final creo que está bien sabido que el cambio climático sobre todo afecta en mayor medida a las poblaciones vulnerables, tanto las minorías como por ejemplo pueden ser los indígenas en el Amazonas o incluso las poblaciones rurales, como usted menciona, profe, que al final son las que tienen menos capacidad para protegerse de todos esos efectos adversos, ¿cierto? Ok. Bueno, profe, no sé si quiera, si hay algo más que quiera agregar. Em, bueno, a mí me pareció interesante, esto también esto es en COVID de 2022, que aquí hay dos datos de este año. Se reduce la pobreza en Venezuela, es una infografía que sacó en COVID, que por primera vez en 7 años se reduce la pobreza, pero al mismo tiempo aumenta la desigualdad entre los niveles de ingreso más alto y los más bajos. Em, Todo esto claramente también influye a que aumente ese proceso de informalidad del empleo. Sí, indudablemente creo que el resultado o el dato más importante es ese, es el ensanchamiento de la brecha de desigualdad que impacta, como tú has mencionado, no solamente el tema del empleo, sino en general en toda la gama de derechos de las personas. Es decir, si bien se reduce la pobreza numéricamente hablando, al ensancharse la vía de la desigualdad, es decir, se generan una serie de distorsiones en el país que refuerzan estereotipos negativos, situaciones de discriminación, discriminación hacia las personas que viven en pobreza. Recordemos que las personas que viven en pobreza, es decir, no es casual que las personas que viven en pobreza son las que tienen los trabajos más precarios.
las personas que viven en pobreza son las que son más propensas a ser víctimas de violencia y maltrato policial, son las que suelen ser más propensas a encontrarse con situaciones de violencia doméstica. La pobreza, además, como ha sido definido por eh, las personas que han investigado a detalle esto, tiene además rostro de mujer, pero además también la pobreza tiene otra serie de condicionantes, incluso condicionantes geográficas, espaciales, raciales, que eh, generan una serie de desigualdades mucho más graves, mucho más dolorosas, que Claro, requieren de nuevo de una atención desde una perspectiva de políticas públicas, pero con un enfoque de derechos humanos para poder superarlas.